Un día puede comenzar como cualquier otro, con la rutina de siempre, y en cuestión de segundos todo puede cambiar. Así le ocurrió a Rafael. Salió a trabajar como repartidor, acompañado de su esposa y uno de sus hijos pequeños. Se detuvo en un semáforo en rojo. El sol de la tarde iluminaba la ciudad y la vida parecía tranquila. Pero de repente un vehículo a toda velocidad lo chocó por detrás. En medio del caos, ese conductor huyó, dejando tras de sí una escena de dolor irreparable. La esposa de Rafael perdió la vida, y en el impacto también falleció una mujer inocente que cruzaba la calle. Lo más desgarrador es que Rafael fue señalado como culpable y enviado a prisión sin siquiera tener la oportunidad de despedirse de su esposa. Hoy quiero hablarte de esa clase de situaciones que nos dejan sin aliento, momentos en que la vida se nos parte en pedazos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando lo pierdo todo en un instante? Quédate hasta el final de este devocional, porque descubrirás que aún en medio de la injusticia más grande, el Señor sigue siendo refugio, esperanza y fuerza. Antes de continuar, te invito a que hagamos una breve oración. Señor, en este momento venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu ayuda. Hay corazones quebrantados que escuchan esta palabra y que quizás cargan con dolores o injusticias que parecen insoportables. Te pedimos que tu presencia sea real en cada hogar, que tu paz toque la vida de quien escucha y que este mensaje sea bálsamo para su alma. Amén. Y ahora, lo único que te pido a cambio de este tiempo es que hagas clic en el botón de suscribirte. Eso me permite seguir compartiendo contigo estas reflexiones y llevar esperanza a otros que también están viviendo momentos difíciles. La vida de Rafael dio un giro inesperado. Pasó de ser un esposo y padre trabajador a un hombre marcado por la pérdida, la culpa y la injusticia. Mientras el verdadero responsable del accidente huyó, él terminó tras las rejas, dejando a sus 4 hijos pequeños al cuidado de su madre anciana, quien ya enfrentaba problemas de salud. Imagina esa casa sencilla, donde los niños corrían sin entender del todo por qué su papá no estaba. La abuela, con fuerzas limitadas, trataba de suplir cada necesidad, preparando la comida con lo poco que había, calmando los llantos en la madrugada y consolando a esos pequeños que preguntaban una y otra vez, ¿cuándo vuelve papá? Rafael, desde la celda fría, pensaba en sus hijos. El ruido metálico de la puerta al cerrarse cada noche le recordaba que estaba atrapado en un lugar injusto, mientras su corazón estaba allá afuera, en su hogar incompleto. Había perdido a su esposa, estaba ausente en la crianza de sus niños, y la carga parecía demasiado pesada. Tal vez tú, de alguna manera, entiendas ese sentimiento. No necesitas haber estado en prisión para saber lo que es sentirte atrapado por la vida, cargando un peso que parece imposible de llevar. Quizás has sentido que la injusticia te persigue o que la vida te ha quitado más de lo que podías soportar. Pero aún en medio de ese dolor hay una verdad que se mantiene firme. Dios no abandona al quebrantado. Aunque la gente falle, aunque la justicia humana se equivoque, la justicia de Dios nunca deja de cumplirse. El dolor nunca se queda en una sola persona. Se expande como una ola que toca cada rincón de la familia. En la casa de Rafael, la ausencia de la madre y del padre era un vacío imposible de llenar. Los niños crecían con preguntas que nadie podía responder, y la abuela, aunque daba lo mejor de sí, se quebraba en silencio al ver que sus fuerzas no alcanzaban. Los días pasaban con el mismo ciclo, la comida justa, las cuentas que se acumulaban, los recuerdos de la madre que partió demasiado pronto. Cada esquina de la casa hablaba de ella, la taza en la mesa, el vestido que aún colgaba en el armario, la risa que ya no estaba. El silencio se volvía pesado, como si las paredes mismas cargaran el duelo. Mientras tanto, Rafael desde la prisión sentía que el tiempo se detenía.
3 años se convirtieron en un peso eterno. No podía ver el rostro de sus hijos, no podía ser parte de sus juegos, ni consolarlos en las noches frías. Y cada llamada que recibía de su madre era un recordatorio de lo mucho que había perdido. Tal vez tú también has vivido algo parecido. No necesariamente una pérdida como esta, pero sí una temporada donde el hogar se convirtió en un lugar de lágrimas y silencio, donde lo que debería ser refugio se sintió como una carga. Y es en esos momentos donde más necesitamos recordar que Dios entiende nuestro dolor y que Él mismo prometió estar cercano a los quebrantados de corazón. Cuando el sufrimiento golpea, la tentación es pensar que estamos solos. Pero la realidad es que Dios está más presente que nunca en medio de las lágrimas, esperando que nos volvamos a Él para darnos nuevas fuerzas. Cuando pensamos en las pérdidas repentinas, es inevitable recordar la historia de Job. En un solo día perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. El dolor lo arrasó todo como una tormenta. Y aún así, en medio de la tragedia, Job levantó su voz para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No fue una declaración ligera, fue el clamor de alguien que decidió confiar, aunque no entendía lo que pasaba. Rafael se parecía mucho a Job. En cuestión de segundos, perdió a su esposa, su libertad y el sentido de normalidad en su hogar. Sus hijos cargaban también con ese vacío. Los mayores se daban cuenta de la falta de su madre, extrañaban su voz al despertar, sus manos sirviendo la cena, el abrazo al acostarse. Y el más pequeño, aunque apenas podía entender, buscaba en las noches a quien lo arrullara. Su silencio era el grito más fuerte, porque mostraba la ausencia con cada mirada perdida. Job nos recuerda que incluso cuando el dolor nos deja sin palabras, Dios no se aparta. Él escucha los gemidos que no sabemos expresar, las lágrimas que caen en la soledad, los pensamientos que no compartimos con nadie. Lo mismo sucede hoy. El Señor sigue siendo refugio en medio de lo inexplicable. Quizás, como Rafael y como sus niños, tú también has enfrentado pérdidas que parecen injustas, momentos donde no hay respuestas. Pero este pasaje nos enseña que aunque todo se derrumbe, la presencia de Dios permanece. Él no nos abandona en la oscuridad, y aún en los silencios más duros, sigue siendo nuestra esperanza. Cuando pensamos en las pérdidas repentinas, es inevitable recordar la historia de Job. En un solo día perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. El dolor lo arrasó todo como una tormenta. Y aún así, en medio de la tragedia, Job levantó su voz para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No fue una declaración ligera, fue el clamor de alguien que decidió confiar, aunque no entendía lo que pasaba. Rafael se parecía mucho a Job. En cuestión de segundos, perdió a su esposa, su libertad y el sentido de normalidad en su hogar. Sus hijos cargaban también con ese vacío. Los mayores se daban cuenta de la falta de su madre. Extrañaban su voz al despertar, sus manos sirviendo los alimentos, el abrazo al acostarse. Y el más pequeño, aunque apenas podía entender, buscaba en las noches a quien lo arrullara. Su silencio era el grito más fuerte, porque mostraba la ausencia con cada mirada perdida. Job nos recuerda que incluso cuando el dolor nos deja sin palabras, Dios no se aparta. Él escucha los gemidos que no sabemos expresar, las lágrimas que caen en la soledad, los pensamientos que no compartimos con nadie. Lo mismo sucede hoy. El Señor sigue siendo refugio en medio de lo inexplicable. Quizás, como Rafael y como sus niños, tú también has enfrentado pérdidas que parecen injustas, momentos donde no hay respuestas. Pero este pasaje nos enseña que aunque todo se derrumbe, la presencia de Dios permanece. Él no nos abandona en la oscuridad, y aún en los silencios más duros sigue siendo nuestra esperanza. A veces el dolor necesita voz. Y si pudiéramos escuchar a Rafael en aquella celda oscura, sus palabras sonarían así:
me arrebataron todo en un instante. No pude despedirme de mi esposa, no pude abrazar a mis hijos en el entierro. Solo escuché la puerta de la celda cerrarse y sentí que el mundo se apagaba. Mis niños me necesitan y yo estoy aquí, atrapado. Me duele pensar en ellos preguntando por su mamá y por mí. Los mayores ya comprenden lo que pasó y eso me parte el alma. El pequeño seguramente solo busca brazos que ya no están. ¿Cómo les explico que papá quiere estar con ellos, pero no puede? Esa es la voz del alma cuando atraviesa una injusticia. Son palabras cargadas de impotencia, de dolor y de preguntas. Quizás tú también has sentido algo similar. No entender por qué te tocó a ti, no encontrar razones para tanto sufrimiento, no poder cambiar lo que pasó. Pero en medio de esas preguntas hay una invitación. Dios escucha aun cuando solo podemos llorar. Él recoge cada lágrima y conoce el peso que llevamos. Y si hoy tú sientes que no puedes más, este es el momento para acercarte a Él. Y antes de continuar, quiero detenerme para preguntarte algo. ¿Te has sentido alguna vez en una situación donde no tenías respuestas, pero solo podías clamar a Dios? Déjame tu comentario aquí abajo. Mientras ves este devocional estaré leyendo y respondiendo porque no estás solo en tu lucha. A veces el dolor necesita voz. Y si pudiéramos escuchar a Rafael en aquella celda oscura, sus palabras sonarían así: me arrebataron todo en un instante. No pude despedirme de mi esposa, no pude abrazar a mis hijos en el entierro. Solo escuché la puerta de la celda cerrarse y sentí que el mundo se apagaba. Mis niños me necesitan y yo estoy aquí atrapado. Me duele pensar en ellos preguntando por su mamá y por mí. Los mayores ya comprenden lo que pasó y eso me parte el alma. El pequeño seguramente solo busca brazos que ya no están. ¿Cómo les explico que papá quiere estar con ellos, pero no puede? Esa es la voz del alma cuando atraviesa una injusticia. Son palabras cargadas de impotencia, de dolor y de preguntas. Quizás tú también has sentido algo similar, no entender por qué te tocó a ti, no encontrar razones para tanto sufrimiento, no poder cambiar lo que pasó. Pero en medio de esas preguntas hay una invitación. Dios escucha aun cuando solo podemos llorar. Él recoge cada lágrima y conoce el peso que llevamos. Y si hoy tú sientes que no puedes más, este es el momento para acercarte a Él. Y antes de continuar, quiero detenerme para preguntarte algo. ¿Te has sentido alguna vez en una situación donde no tenías respuestas, pero solo podías clamar a Dios? Déjame tu comentario aquí abajo. Mientras ves este devocional, estaré leyendo y respondiendo, porque no estás solo en tu lucha. La palabra de Dios nos recuerda que Él está cerca de los que tienen el corazón roto. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no es solo poesía, es una promesa viva. Dios no se queda distante ante el dolor de sus hijos. Él no ignora las injusticias ni las pérdidas. Más bien, se acerca a quienes están quebrantados y los sostiene cuando parece que no hay salida. Rafael en su celda aprendió esto con lágrimas. No tenía a su esposa, no podía abrazar a sus hijos y aún así comenzó a sentir que alguien estaba con él en la oscuridad. Cada noche, cuando pensaba que no podía soportar un día más, esa palabra venía a su mente: Dios está cercano. No lo libró de inmediato de la cárcel, pero lo sostuvo dentro de ella. Los niños, aunque extrañaban profundamente a su madre, fueron rodeados por un amor que no podían explicar. Era como si, en medio de la escasez y la ausencia, hubiera una fuerza invisible que los mantenía. Ese es el poder de Dios: suplir no solo lo material, sino también lo emocional y espiritual. Tal vez tú también has sentido que la vida te arrebató algo o alguien que amabas. Quizás la injusticia ha golpeado tu hogar y sientes que el dolor es demasiado. Pero escucha bien, la palabra dice que Dios está cerca de ti ahora mismo. Él se acerca a tu quebranto, a tu vacío y a tus lágrimas.
Y donde otros ven un final, Él está preparando un renuevo. Cuando todo parece perdido, solemos pensar que la historia terminó. Pero lo cierto es que en Dios, cada herida puede transformarse en un nuevo comienzo. Rafael, al salir de la cárcel, no recuperó a su esposa ni borró el dolor de sus hijos, pero entendió que podía caminar con ellos hacia adelante. Descubrió que, aunque la vida había cambiado para siempre, no tenía por qué quedarse atrapado en la tragedia. El quebranto no desaparece de un día para otro. Los niños crecieron con la marca de la ausencia, cada uno a su manera. Los mayores guardaban memorias claras de su madre y lloraban en silencio cuando sentían que la necesitaban. El pequeño, aunque no recordaba con claridad, llevaba un vacío que no podía explicar. Y la abuela, cansada y débil, continuaba luchando cada día para sostener la familia. Es allí donde comprendemos que la esperanza no significa ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio de él. La fe no borra las cicatrices, pero les da un nuevo significado. El testimonio de que a pesar de todo, seguimos de pie. Quizás tu vida también ha sido marcada por una pérdida, por una injusticia o por un peso que parece demasiado grande. Y puede que las preguntas aún no tengan respuesta. Pero quiero recordarte, no necesitas cargar solo. El Señor sigue siendo tu refugio y tu fuerza. En su presencia puedes encontrar paz para hoy y fuerzas para seguir mañana. Hoy hemos visto la historia de Rafael y de sus niños, una familia que conoció la pérdida, la injusticia y la soledad. Y sin embargo, también conocieron la cercanía de un Dios que nunca abandona. Esa es la esperanza que quiero dejar en tu corazón. No importa lo que la vida te haya quitado, Dios sigue teniendo poder para levantarte, para darte paz y para sostenerte en medio del dolor. Tal vez estés atravesando un momento parecido. Quizás cargas con una pérdida, una traición o una injusticia. Hoy quiero recordarte que no estás solo. El mismo Dios que sostuvo a Job, el mismo Dios que se acercó a Rafael, es el mismo Dios que puede acercarse a ti. Aprovecha también las ocasiones especiales, los tiempos de vacaciones o cualquier oportunidad que tengas para reunirte con los tuyos. La vida es frágil y cada encuentro es un regalo que vale la pena atesorar. Oremos. Señor, te entregamos nuestras cargas. Tú conoces nuestras lágrimas, nuestras preguntas y nuestras heridas. Te pedimos que llenes de paz a cada persona que hoy se siente quebrantada. Que tu presencia sea su refugio y tu amor su sostén. Le pedimos nuevas fuerzas, esperanza renovada y el valor para seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irte te invito a dar un paso más. Suscríbete, comparte este mensaje y deja un comentario si necesitas oración o si quieres animar a otros con tu experiencia. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir recibiendo palabra que edifica. Nos vemos en el próximo devocional.